Daremos comienzo con la clase número 8 de Eclesiastés. La palabra es el capítulo 7. El tema central del capítulo 7 es el día de la muerte. Punto 1. Mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Versículo 1 al 4. Punto 2. Es mejor escuchar reprensión que escuchar adulaciones. Versículos 5 al 7. Punto 3. Hace todo el trabajo de hoy con paciencia. Versículo 8 al 10. Punto 4. Mejor que el oro es la sabiduría y el conocimiento. Versículo 11 al 12. Punto 5. El hombre no puede corregir lo que Dios ha hecho. Versículo 13 al 14. Punto 6. No sean sabios o justos al extremo. Versículo 15 al 18. Punto 7. Toma a la ligera las maldiciones del hombre. Versículo 19 al 22. Punto 8. No hay nadie que haya llegado al pleno conocimiento. Versículo 23 al 25. Punto 9. El que no alegra a Dios cae en la trampa de la mujer. Versículo 26. Punto 10. Nacimiento de Cristo y las complicaciones humanas. Versículo 27 al 29. Punto 1 principal. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Versículo 1 al 4. Leamos el versículo 1. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Dijo, vale más el buen nombre que el buen perfume. Con el nombre se refiere al carácter, personalidad. Aquí, cuando dice un buen nombre, se refiere al nombre del hombre que usa bien la fe. El nombre Judas Iscariote es un mal nombre. ¿Qué nombre feo es Pilato? Pilato mandó a matar a Jesús inocente de todo pecado en la cruz por su beneficio. Por tanto, para el día de hoy, el nombre Pilato es un nombre maldecido. Nosotros cada domingo confesamos la confesión de fe. Allí mencionamos el nombre de Pilatos. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato. Pilato debe sufrir mucho desde el infierno cada domingo. En Corea, 1.000.000 de fieles confiesan el credo apostólico todos los cultos dominicales. ¡Qué buen nombre es Jesús! Jesús nos salvó. Por eso dijo, vale más el buen nombre que el buen perfume. Un buen perfume desaparece al poco tiempo, pero un buen nombre queda para siempre. Están los nombres de los patriotas, los que se sacrificaron por su país. Estas personas reciben la honra de todos, de toda la gente de la nación. Pero también existen personas que perjudicaron al país. Ellos quedan como traidores a la patria. Las personas que se sacrificaron por el país reciben el respeto del pueblo. Así que vale más el buen nombre que el buen perfume. Dijo, vale más el día en que se muere que el día en que se nace.
¿Qué piensan la gente? ¿Qué día es mejor? Las personas piensan que es mejor el día de nacimiento. El día de nacimiento festejan el cumpleaños con regalos y tortas. Pero en la Biblia dice que es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. ¿Por qué? En la Biblia dice que la muerte de un fiel es valioso. En Salmos capítulo 116, versículo 15, dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. La muerte de los fieles es el tiempo de recoger los frutos. Es el día que va a Dios. El día de la muerte de un fiel es el día que entra a la casa celestial. La casa terrenal desaparecerá, pero la casa celestial quedará para siempre. Por eso dijo, vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Porque dejaremos esta casa deteriorada y nos mudaremos a una nueva casa. Dios ve valioso el día de la muerte de un fiel creyente. ¿Qué es el significado de la muerte? La muerte física es el día que termina la vida humana. La muerte física es el tiempo en que se separa el cuerpo del espíritu. Se produce la ruptura de la relación con la naturaleza de la vida. La relación con el marido, la relación con los amigos, la relación entre los padres e hijos, se separan todas las relaciones. Los fieles, cuando vayan delante de Dios, son todos hijos de Dios. Los fieles vivimos como hijos de Dios. Aquí en Mateo capítulo 22, versículo 29, vemos que los saduceos vinieron a buscar a Jesús, a preguntarle. Ellos le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección y el matrimonio. Acerca de la resurrección y el matrimonio. Los judíos respetan la tradición de la ley de sucesión, que si el hermano mayor se muere, después de haberse casado con una mujer, el hermano siguiente tiene que casarse con ella. Con esa ley se acercaron los saduceos a interrogarle a Jesús. Así ellos le preguntaron, pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Jesús le contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. A base de la prueba de la Biblia,
Todos nosotros, cuando lleguemos al reino de los cielos, seremos como los ángeles. Se rompen toda relación con este mundo. Entonces nosotros, ¿a dónde nos vamos a mudar? Al reino de los cielos. Nos vamos a mudar a la casa de Dios. Qué bueno es esto, ¿no? Por eso aquí el predicador está diciendo, vale más el día en que se muere que el día en que se nace. ¿Por qué? Porque nosotros los fieles nos vamos a mudar al reino de los cielos. Hay una diaconisa en nuestra iglesia. El marido molesta y ni siquiera trabaja. Vive de lo que la mujer trabaja. Por eso esta diaconisa odia a su marido. Pero ese marido le dijo a la mujer, cuando tú te vayas al cielo, yo me iré agarrado de tu pollera. Y como la diaconisa no le gustaba su marido, le dijo, no me persigas más. Pero después ese marido se arrepintió y se convirtió en un buen obrero de la iglesia. Al final se fueron al cielo juntos. Ya en el cielo no son más marido y mujer. Trascendiendo la relación familiar, se vivirán como ángeles en el cielo. Por eso el predicador hoy está diciendo que es mejor el día que se muere que el día que nace. Nosotros nos mudamos al cielo. Podremos ver directamente el rostro del Señor. El reino de los cielos es el lugar donde se terminarán los días de sufrimiento. En el cielo no hay muerte, no hay enfermedad, no habrá más lágrimas. En la tierra tenemos que cuidar el uso del gas porque está bueno. Pero ya en el cielo, como no hay más noches, no se necesita de ninguna lámpara. El camino en el cielo está hecha de oro puro. Hay una historia. Un rico se murió. Por eso el ángel le dijo al rico, ahora vayamos al cielo. Pero el rico se sintió mal porque había trabajado para ganar todo el dinero que tenía, pero murió sin poder disfrutarlo. Por eso el rico le pidió por favor al ángel, permítame llevar 2 valijas. Como insistió tanto el rico, el ángel le permitió. El rico vendió toda su riqueza y lo cambió por oro y llenó las 2 valijas. Cuando el rico quiso entrar al cielo, Pedro le impidió entrar con las 2 valijas. Pero el rico le dijo, ya he pedido permiso para llevarlos. Por eso Pedro le dijo que abriera las valijas. Cuando el rico abrió las valijas, estaban llenos de oro. Pero Pedro le dijo, ¿por qué trajiste los materiales para las baldosas del camino? En este mundo, el oro es un material caro, pero en el cielo, el suelo está hecha todo de oro. No podemos no estar contentos saber que con nosotros nos mudaremos a un precioso lugar como el cielo. Por eso el apóstol Pablo deseó partir de este cuerpo para estar junto con el Señor. Versículo 2. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Dijo, vale más ir a un funeral que a un festival. ¿Por qué? Es el fin de todas las personas. Como dijo, ¿qué es el final de todas las personas? Los fieles creyentes van a Dios después de partir de este mundo. Por eso dijo,
pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Esto significa que tengan en cuenta, que lo guarden en su corazón. Nuestro fin es este. Por eso, las personas cambian de parecer después que hayan ido a un funeral. Un día falleció la madre de un amigo. Vi cómo mi amigo lloraba por la muerte de su madre. Después que volvió, comenzó a tratar mejor a su mujer para que no se muriera. También había fallecido el marido de una amiga. La amiga que había ido a visitarla, otra amiga que había ido a visitarla al funeral, cuando volvió, comenzó a tratar mejor a su marido. Pero si uno va a una fiesta, hay más probabilidad de que se peleen, porque se encuentran con los compañeros y comparan cuán le va bien a uno o al otro. Como una compañera que no estudiaba tan bien, ahora casada, tiene una mejor casa y auto, provoca celos. Esa mujer, al regresar a casa, le grita y se queja con el marido que no tuvo nada que ver. Se produce pelea. ¿Ustedes irían a fiestas así o irían a un funeral? Cuando las personas van a un funeral, se vuelven más calmados, porque se dan cuenta dónde termina el fin del hombre. Por eso, yo también voy mejor a un funeral. Cuando los pastores van a un funeral y consuelan a los afligidos, ellos reciben consuelo. Así que, aunque quede lejos la funeral de un miembro de la iglesia, hay que ir a verlo. Aunque quede muy lejos, hay que procurar ir si es posible. Las personas se acuerdan mejor los consuelos recibidos cuando están padeciendo aflicción. Por eso, en la Biblia nos dice que vayamos mejor a un funeral. Si van a la casa del que ha sufrido la pérdida de una persona querida y van a consolar, ellos se acordarán y hasta podrían venir a la iglesia. Los parientes de un diácono odiaban a los que creían en Jesús, porque andan de a mucho y por eso ellos no les gustaba. Pero falleció el padre de uno de los parientes. En ese momento fueron los miembros de la congregación a servir, orar y alabar. Esa familia cambió de idea. Oh, vienen a ayudarnos en este momento tan difícil. Así empezó a asistir a la iglesia. Versículo 3. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Dijo, vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. ¿Por qué habrá dicho que es mejor llorar que reír? Esto significa que viva humildemente. En Mateo capítulo 5, versículo 4 dijo, bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán el consuelo de Dios. En Salmos capítulo 51, versículo 17 dice, Salmos 51, 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Este espíritu quebrantado nos ayuda a crecer en la fe. ¿Cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo llegué a pecar de esta manera? Golpearse el pecho y arrepentirse, esto es quebrantarse. Esta clase de quebrantamiento hace que nuestro
crezca nuestro espíritu. Podemos tener tiempo de alegría, pero también tiempos así de quebrantamiento. La preocupación del mundo provoca cáncer. Pero querer hacer la voluntad de Dios y preocuparse por eso nos lleva a la salvación. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza del mundo produce muerte, pero el arrepentimiento de Dios lleva a la salvación. Versículo 4. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Deseo que sean sabios. El necio solo piensa en la diversión. Por eso en Lucas capítulo 6, versículo 25 dijo: Ay de ustedes los que ahora están saciados, dichoso aquel que llora. Punto 2. Es mejor escuchar reprensión que escuchar adulaciones. Versículo 5 al 7. Versículo 5. Vale más reprensión de sabios que lisonjas de necios. Dijo: vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. Si recibe bien la reprensión, manifestará luego en luz. En Efesios capítulo 5, versículo 13 dijo: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Pensemos que tenemos manchado con algo nuestra cara. Viene alguien y nos señala que tenemos algo manchado en la cara. Si se limpia, quedará brillante. Pero si no recibimos reprimenda, seguimos con lo manchado. Alguien por tener carie tiene mucho mal olor bucal. Por eso las personas que están al lado huelen y se sienten mal. Pero por pensar que le va a caer mal, lo que le diga no se lo dice. Esa persona ha estado tirando mal olor a muchas personas. Pero un día un amigo le dice que tiene mal olor. Por eso se sacó la carie. Ahora sí, su boca ya no tiene más mal olor. Así de beneficioso es para nosotros las reprensiones. Dijo: vale más reprensión de sabios que lisonjas de necios. En la Biblia también nos dice que la Escritura es bueno para corregir y para enseñar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra de Dios está para reprender y corregir. Si nosotros recibimos bien la enseñanza, seremos bendecidos. Si escuchamos bien la reprensión, seremos bendecidos. Nos convertimos en justos. Nos transformamos a través de la palabra de Dios. Pero si nosotros no recibimos la enseñanza, al final terminaremos destruidos.
Deseo que puedan recibir bien las correcciones. La reprensión para esas personas es mejor que un amor escondido. Versículo 6. Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla, y también esto es absurdo, dijo. Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Cuando las espinas se queman, hacen un ruido irregular, fuera de ritmo. Su sonido es arrítmica. Así que las risas de los necios son para engañarnos. Hermanos, sean engañados. Versículo 7, leamos. La extorsión entropece al sabio, y el soborno corrompe su corazón. La codicia es idolatría. Hay muchos que quedaron arruinados por la codicia. El soborno corrompe su corazón. No debemos caer en la codicia. Agar cayó en codicia. Judas Iscariotes también cayó en codicia. Debemos vivir agradecidos cada día con lo que Dios nos ha dado. Punto 3. Hace todo el trabajo de hoy con paciencia. Versículo 8 al 10. Versículo 8. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Dijo, vale más el fin de algo que su principio. Significa que el final de un trabajo es más importante que el comienzo. En el año 2002 se realizó la Copa Mundial de Fútbol en Corea. El director técnico de la selección de Corea fue Gus Hiddink, pero en el cuarto de final perdió por 5-0. Sin embargo, lograron llegar hasta el cuarto de final. Así que se habían olvidado toda la vergüenza de haber perdido. Porque el final fue mejor que el principio. El apóstol Pablo tuvo un buen final. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo confesó en sus últimos días de vida: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que, con amor, hayan esperado su venida. Nosotros también debemos tener esta clase de confesión en nuestros últimos tiempos de vida. Y así le está exhortando a Timoteo que espere la corona de justicia que el Señor le da. Nosotros no podemos empezar con el Espíritu Santo y terminar en lo carnal. Aunque hayamos empezado carnalmente, debemos terminar en Espíritu Santo. Por eso dijo que mejor es el final que el principio. Aquí también dijo, vale más la paciencia que la arrogancia. Debemos ser pacientes. Versículo 9. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Significa que los fieles
no debemos apresurarnos a enojarnos. Hay un dicho que dice que si come apresuradamente morirá más rápido. Por tanto, no debemos airearnos. No apresurarnos porque eso nos llevaría a enojarnos. Si los fieles se enojan, no se puede concretar la justicia de Dios. Por tanto, no debemos tener un corazón presuroso. Que tengamos siempre un corazón humilde. Versículo 10. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Los israelitas siempre añoraron el pasado. Significa que si algo no les sale favorablemente, quieren volver a Egipto. En el versículo 10 dice eso. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Significa que el pasado es mejor. No, por eso no debemos mirar las cosas del pasado, que podamos agradecer y vivir fielmente. Punto 4. Mejor que el oro es la sabiduría y el conocimiento. Versículo 11 al 12. Leamos el versículo 11. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Aquí la sabiduría es la sabiduría de servir a Dios, es decir, sabiduría espiritual. Y aquí la heredad es algo continuo. La sabiduría de conocer a Dios es tener la heredad eterna. Aquí provechosa para los que viven. Se refiere a las personas que viven este mundo. Vive con temor reverente a Dios. Y por la sabia palabra de Dios es más valiosa que todos los bienes del mundo. Por tanto, deseo que podamos tener la sabiduría de Dios y obtener la heredad incorruptible. Versículo 12. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. La sabiduría puede convertirse en nuestro refugio, el dinero también. También dijo, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Aquí la sabiduría representa a Jesús, a la palabra de la Biblia. La palabra de Dios nos protege. Punto 5. El hombre no puede corregir lo que Dios ha hecho. Versículo 13 al 14. Leamos el versículo 13. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Lo que Dios ha torcido, el hombre no puede enderezarlo. El hombre no puede hacer que se ponga blanco o negro el cabello. Nos teñimos el pelo cuando tenemos canas blancas, pero al poco tiempo otra vez sale el pelo blanco. ¿Hicimos que el pelo blanco se vuelva negro? No, no pudimos. Versículo 14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Dios nos guía con estas dos cosas. Estos son los buenos tiempos y los malos tiempos.
Por tanto, cuando nos vengan buenos tiempos, debemos disfrutarlos. Debemos dar la gloria a Dios y agradecerle. También vendrán malos tiempos, en los cuales debemos quebrantarnos y arrepentirnos. A través de esto hizo que el hombre nunca sepa con qué habrá de encontrarse después. Si supiera que tendrá futuros prósperos, nos descuidaríamos y no trabajaríamos. Y si sabemos que serán malos días, entonces nos enojaríamos y nos quejaríamos con Dios. Por eso hizo Dios estas obras para que no sepamos el futuro. Punto 6. No sean sabios o justos al extremo. Versículo 15 al 18. Leamos el versículo 15. Todo esto he visto durante mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Dijo, todo esto he visto durante mi absurda vida. El justo es destruido. El malvado vive por muchos años. Esto significa que el justo se destruye por jactarse de lo que ha hecho. También que el malvado, aunque haya vivido por largo tiempo, terminará muerto. De esto habla en el versículo 16. Leamos el versículo 16. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Dijo que no sea demasiado justo. Esto significa que no vaya más adelante que la Biblia. Y también significa que el hombre no se jacte de unas cuantas cosas en la cual ha sido justo, porque será juzgado por Dios. Por tanto, nos está diciendo que vivamos solamente por la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con demasiado justo? Nosotros debemos enseñar que respeten el día del Señor, el domingo. Pero hay gente que para ganarse la popularidad solo le dicen, puede ir a trabajar con tal de haber dado el culto el domingo por la mañana. Esto es lo que significa demasiado. Los que tienen codicia aman a esta clase de predicadores, pero ese pastor se pasó de lo bíblico. Esa persona se destruirá a sí mismo. Versículo 17. No hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? También está diciendo que no sea demasiado malo. Significa que no se pase de lo bíblico. Por tanto, nosotros siempre debemos ir acorde a la palabra de Dios, ir hasta donde dice Dios que vayamos y obedecerle. Versículo 18. Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Temer a Dios es lo más hermoso. Por tanto, deseo que sean temerosos de Dios. Punto 7. Toma a la ligera las maldiciones del hombre. Versículo 19 al 22. Significa que cuando el hombre le maldiga no tenga miedo. Leamos el versículo 19. Más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Dijo, más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Aquí gobernantes se refiere a los nobles ponderados. Por ejemplo, Daniel fue llevado cautivo.
Allí hubo muchos nobles. Pero Daniel fue más sabio, por eso pudo interpretar hasta el sueño del rey. Por eso significa que es mejor el hombre que recibe la sabiduría de Dios y teme a Dios que aquel poderoso de la tierra. Versículo 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay ningún justo en la tierra. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay ningún justo sobre la tierra. Todos somos pecadores. Versículo 21. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Significa que no preste atención a todo lo que se dice, que no se haga mala sangre porque alguien esté hablando mal de uno. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. En la Biblia está muy claramente mencionado. En Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Dijo, como el gorrión sin rumbo. Cuando el gorrión canta, nosotros no podemos entender lo que está diciendo. Digamos, alguien nos maldijo delante de Dios. Dios no escuchará tales palabras. Dijo también que es como la golondrina. Esa oración debería llegar, pero se pasa de largo. Por tanto, no debemos tener temor a las palabras del hombre. En Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice que no tema al hombre. ¿Qué me puede hacer el hombre? Que solo teman a Dios. Deseo que solamente dependan de Dios. Versículo 22. Aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. No guarde en su corazón lo que el otro le maldiga. Tampoco nosotros debemos maldecir a otro, debemos bendecirle. Punto 8. No hay nadie que haya llegado al pleno conocimiento. Versículo 23 al 25. Leamos el versículo 23. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. No hay conocimiento suficiente. Por eso en el versículo 25 dijo, volví entonces mi atención hacia el conocimiento, para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Por eso dijo que no hay ninguno que tenga conocimiento. Punto 9. El que no alegra a Dios cae en la trampa de la mujer. Versículo 26. Leamos el versículo 26. Y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer, que es una trampa, que con corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Una mujer lascivia es como una trampa, tiene redes en el corazón, tiene por brazo cadena. Dijo que la mujer es más amarga que la muerte. Pero el hombre que no agrada a Dios caerá en ella.
caerá en la red de esta mujer. Al final, esa persona terminará destruyéndose. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice que esta mujer es muy hermosa y de color carmesí. Ella está vestida de rojo, montada en un animal de color rojo, y lleva en sus manos copas de oro. El color rojo excita al hombre. Esta mujer representa a la cultura humanística. Si cae en eso, se distorsionará la verdad y caerá en sus redes. En Proverbio capítulo 7, versículo 27, su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Ella tienta maquillada y vistosamente vestida. Si el hombre cae en eso, muere. En Proverbios capítulo 22, versículo 14, la boca de la adúltera es una fosa profunda, en ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. Por tanto, nosotros no debemos caer en su trampa. Para no caer en la trampa de la mujer, hay que huir como lo hizo José. Si uno va a un lugar con ese ambiente, con ese estado, caerá sin se dé cuenta. Entonces, no será de agrado a Dios, será desechado por Dios. Debemos permanecer en oración para no ser desechado. Es muy difícil ganarle al pecado. Por eso debemos orar fervientemente a Dios, quien nos puede librarnos de todo mal. Punto 10. Nacimiento de Cristo y las complicaciones humanas. Versículo 27 al 29. Leamos el versículo 27. Y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una. El predicador ha investigado, buscó averiguar algo nuevo. ¿Qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Ya he dado con un hombre entre 1000. Pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. ¿Quién es ese hombre? Es Jesucristo. El predicador había encontrado a Jesús. ¿Quién es Jesús? En Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Santiago 1:17, no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Oseas capítulo 6 versículo 3, tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse. Cantares capítulo 8 versículo 6, el que muere para cumplir con la promesa. Cantares capítulo 1, versículo 17. Amor que no cambia. Jesús siempre es el mismo, ayer, hoy y para siempre. El maestro, el predicador, había comprendido esto. Amados hermanos, deben encontrar con él. Se ha eliminado 5 líneas. Versículo 29. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Así que, como Salomón,
debemos encontrarnos con Jesús y vivir según la voluntad de Dios, obedeciéndole en todo tiempo. Concluimos con la clase número 8 de Eclesiastés. Muchas gracias.